Ya. Buenas tardes. Emoción, ¿cierto? Se siente el último día de la jornada. Ya llevamos 3 días seguidos en las jornadas. Hay gente que ha venido todos los días y ha visto cómo se ha armado un cuerpo crítico re interesante. Ayer, por ejemplo, estuvo la discusión sobre lo académico, lo no académico. Hubo tensión sobre cómo es una representación dentro de la academia. Estuvo Andrés Ágenes, ¿cierto? En un texto complejo, tal vez que exigía ciertos tipos de inferencia o pensamiento vinculados con lo étnico, con el tincu, ¿cierto? Que rompía con la dualidad que estamos acostumbrados. Valentina Bulo con el frote, ¿cierto? Y el placer, fabuloso. Y hoy día vamos a rematar las jornadas. Y también todo en la dialectas, ¿cierto? Pero la dialecta con Carla Jasso, Camila y Margarita. Carla Jasso. Carla Moto. Así, bueno. Uno siempre acaba de alguna forma. Hoy día rematamos con la última mesa y con nuestro broche más de oro de platino, ¿cierto? Así que dejo con ustedes a Carla Moto para finalizar esta jornada y empezamos con un aplauso para recibir a los conferencistas. Ahí. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Como decía Jorge recién, iniciamos la tercera jornada de este coloquio que ha sido bastante intenso y particularmente estimulante. Así es que me sumo a los agradecimientos de de las participaciones de las 2 jornadas anteriores. Y les doy la bienvenida también a los que están aquí presentes. Gracias por venir. Bueno, hoy día los quiero invitar a reflexionar sobre el cuerpo desde esta mesa que se llama Tecnologías en Frontera de Aproximación. El diálogo de esta mesa refiere pensar el cuerpo, desde el cuerpo, los efectos, relaciones entre tecnologías y el cuerpo mismo. El cuerpo mirado desde varios lugares, varias fronteras, varios marcos posibles también, ¿no? Cómo se producen los diálogos, las reflexiones, las posibilidades y las tensiones, no solo desde la actualidad, sino también históricas, ¿no? Ahí hay una articulación bien interesante que se va a generar con nuestras 2 invitadas, que presentaré a continuación, en donde la idea es vincular conceptos como hibridación, cuerpo virtual, cuerpo halógeno, cuerpo cyborg, entre otros. Tenemos con nosotros a Valeria Radrigán y Carla Jasso, quienes van a, de alguna manera, a invitarnos a pensar desde otro lugar estas posibilidades del cuerpo y la tecnología. Entonces vamos a comenzar con Valeria Radrigán. Les voy a leer un poco su reseña para que conozcan de dónde viene y qué cosas se ha desempeñado. Valeria Radrigán es doctora en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile, además investigadora cultural, donde sus líneas de trabajo abordan las relaciones del cuerpo con la tecnología, ciencia y sociedad, arte contemporánea y cultura medial. Con una formación profesional desde el teatro, pensando y pasando a las artes visuales y a la filosofía, su estudio se caracteriza por los enfoques transdisciplinares. Sus publicaciones más relevantes son los libros Corpus Frontera, Pensar los cuerpos, 3 ensayos sobre cuerpo y transdisciplina, Extremos del volumen, y actualmente, este año, acaba de lanzar Hito del pigmento al electrón. Luego, si alguien está interesado, puede comprar sus libros al finalizar el coloquio. Así pasó el dato. Así que los dejo con Valeria. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Me sumo a los agradecimientos por la invitación a compartir el trabajo el día de hoy. La presentación que voy a hacer se titula, así como estamos viendo allí, CIVOX, Transgresión y Reivindicación de la Otredad. Espero que no sea una exposición demasiado teórica, aunque temo que lo haga un poquito, ya, pero traté de ir resumiendo con este PowerPoint algunas de las ideas centrales y de los conceptos a lo mejor más complejos que van a estar en juego, para que tengan ahí como un apoyo visual, ¿no? Si hay algo que no les queda del todo claro mientras voy hablando.
Y bueno, por supuesto además está decir que estoy más que abierta, ¿no? Y dispuesta a responder lo que quieran que no sea la peor. ¿Ya? Preguntar lo que no, preguntar lo que quieran. Bien, entonces, bueno, la propuesta que voy a presentar hoy se centra en esta figura del cyborg o cyborg en inglés, palabra que significa organismo cibernético, criatura híbrida, mitad humano, mitad máquina, ¿ya? Y es una estructura que a mí me ha interesado mucho investigar porque me parece que es una figura clave para pensar la problemática del límite entre el cuerpo humano y la tecnología. El cyborg es una estructura corporal alternativa, una estructura corporal que está en constante cambio, en constante transformación. De hecho, podríamos decir, el cyborg nunca es del todo máquina y nunca es del todo humano. Justamente es una figura que se sitúa allí, ¿verdad? En el límite entre una cosa y otra, ¿ya? Por lo mismo, es una corporalidad que centra su núcleo subversivo en una distorsión fronteriza, ¿ya? Aspecto que me parece que es indiscutible más allá de lecturas tecnofóbicas o tecnofílicas que se puedan hacer en relación a esta figura. Lo que me interesa plantear el día de hoy es que con el cyborg está en juego una concepción de nuestro cuerpo que confronta muy fuertemente la configuración moderna, ¿ya? Del mismo, que está fuertemente asociada al orgánico, a lo unitario, ¿ya? Y a lo natural. Aspectos que además me parecen sumamente paradójicos si consideramos que es en el mismo seno de la modernidad donde se engendra, ¿no? La figura del cyborg desde la ciencia ficción y desde donde con mayor potencia se empiezan a verificar las relaciones entre el cuerpo humano y el aparato, ¿no? De un modo más profundo me interesa plantear también que esta figura del cyborg promueve incluso una disolución total de las diferencias entre sujeto y objeto, ¿ya? Y también entre la concepción o el entendimiento del yo y lo otro, o la otredad, ¿no? Esto me parece interesante como base para pensar hoy en día una serie de subversiones y de transiciones a esquemas normativos, ¿no? O dominantes de lo corporal que están en juego hoy y están muy presentes en performatividades, por ejemplo, de otredad de género, de raza, de etnia, genética, ¿no? Etc. Y que, como me interesa dejar en claro hoy, me parece que si estudiamos en profundidad nos vamos a dar cuenta que son performatividades que tienen su origen incluso como en las primeras representaciones humanas, ¿ya? Que como vamos a ver son de hecho no humanas, sino más bien o animales o híbridas. Bueno, entonces en este sentido voy a partir explicando algunas bases filosóficas que nos van a permitir entender de qué formas podemos comprender la ciborgización como proceso de transgresión y reivindicación de la otredad. Bueno, acá hay algunos conceptos importantes que voy a aclarar, ¿sí? En primer lugar, vamos a entender la otredad, ¿ya? En un sentido bastante amplio, ¿ya? Como una existencia ajena a nosotros, externa, inabarcable y por lo mismo también misteriosa en su total amplitud. La otredad sería todo lo que está fuera de mí, ¿ya? Todo lo que me es externo. La psicología de Freud nos ayuda a precisar esta idea, designándola como un fenómeno que, como les decía, ¿verdad? Es externo y es autónomo al sujeto, pero que afecta muy profundamente a nuestra individualidad. Este autor lo relaciona con una fuera, ¿ya? Con una oposición que se manifiesta frente al cuerpo humano, pero que en esa misma medida, en la medida en que se opone a nosotros, nos ayuda a constituirnos y a determinarnos subjetivamente. Paralelamente, si entendemos la fenomenología desde Merleau-Ponty, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que la constitución subjetiva se encuentra directamente enlazada, ¿ya? O entramada con la matriz corporal. De modo que esta perturbación limítrofe que propone el cyborg atentaría contra esta diagramación del humano en la cual es necesario siempre estar generando oposiciones entre el adentro y el afuera, ¿no? O entre mis propios límites y las cosas que me rodean. Si nos fijamos, el cyborg es una estructura que, como decíamos antes, es una estructura en la que los objetos tecnológicos irrumpen en la corporalidad, no solamente volviéndose parte de ella, sino quedándose con ella, identificándose con ella. Por lo tanto, la percepción de la otredad, la percepción de esa fuera, la percepción de esa realidad externa a nosotros, se fusionaría con la percepción de uno mismo o con la percepción del propio cuerpo, promoviéndose con lo mismo en el cyborg un estado de indiferenciación, ¿no? De no límites, de no diferencias entre el afuera, como decía, y el adentro.
Por lo tanto, desde las teorías cyborg y por supuesto en concordancia con la fenomenología, como acabo de explicar, nuestra percepción del mundo se va a desarrollar ¿ya? Siempre en una dinámica de horizontalidad o de encuentro. ¿ya? La otredad mundana se constituiría en una especie de envoltura que reúne los sujetos y los objetos, según dice Merleau-Ponty, en un mismo devenir, ¿no? Donde ambos se influencian y se están modificando constantemente. Esta propuesta de entendimiento nos acercaría una base para entender la ciborgización que pone su acento en esta idea de apertura, ¿no? La percepción del cyborg como un cuerpo hibridado se encuentra de algún modo siempre abierta al cambio, siempre en constante mutación, siempre en constante devenir, siempre abierta o dispuesta a ser descifrada y a ser descubierta, ¿no? Por lo mismo es una corporalidad que está siempre inacabada y que está siempre por realizarse. Esta experiencia alude además a lo que podríamos llamar un ser originario de estar en el mundo, que reconoce la naturaleza, ¿no? Y con ello lo inacabado y lo indeterminado, no como una instancia que está separada del humano, sino que como algo que es constitutivo de él en su corporalidad. Desde esta perspectiva, me parece interesante pensar que la figura del cyborg lo que hace es proponer un retorno o una restitución de un estado, ¿ya? O de una forma perceptiva que podríamos llamar preracional o preobjetiva, ¿no? O sea, de algún modo nos acerca a una forma de comprender el mundo antes de los dualismos o antes incluso que la razón, ¿no? Desde la perspectiva lógica y moderna siquiera existía, ¿ya? Hablamos, por lo tanto, de una forma de comprender al cuerpo y al mundo que supera evidentemente toda distinción entre mente y cuerpo, o sujeto y objeto, y comprende al ser humano como una unidad integradora. Esta concepción primitiva nos hablaría entonces de un vínculo del humano con la otredad que percibiríamos como primario, ¿no? En el sentido de originario, ¿no? En el sentido de preracional, y que trasciende en la persona como una latencia o como un deseo constante de volverse otro, de transformarse en otra cosa, ¿no? Levinas diría se transforma en un deseo metafísico que tiende hacia lo totalmente otro, hacia lo absolutamente otro. Esta tendencia la podemos identificar a la vez como una instancia de transgresión, ¿ya? Como diría Bataille, entendida como un acto humano deliberado de trascender los límites y pasar de la seguridad, ¿ya? O de la garantía que nos proporciona esta estructura moderna del cierre, de la entereza, ¿ya? De la unidad, a más bien a un estado de descontrol, donde el cuerpo se fusiona, ¿no? Con otredades, ya sea míticas, mágicas, animales y por supuesto también tecnológicas. Por otra parte, podemos destacar también en esta misma línea la imagen del cyborg una latencia de lo sagrado, que penetra en lo profano cuando se supera toda dicotomía y toda prohibición. Si consideramos la experiencia de lo sagrado como elusiva y como correspondiente a un tiempo ancestral, premoderno, mítico, mágico, podríamos decir que su infiltración en el mundo profano y moderno donde el cyborg se origina propone a la vez un cruce de temporalidades, puesto que se develan en tiempo presente dinámicas que reactivan modalidades de representación híbridas que ya encontrábamos previamente en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, podemos encontrar, ¿no? A nivel transcultural una serie de relatos míticos y de representaciones híbridas ancestrales, donde vemos una serie de imágenes o corporalidades que justamente se nos muestran siempre en modificación, mutación, hibridación o fusión con otredades de distinta índole. Acá en esta imagen les puse, bueno, dos imágenes de la mitología griega, ¿no? Tenemos el Minotauro, cuyo origen es la copulación de un humano con una vaca de madera, y el caso de Ícaro, ¿verdad? Su padre Dédalo le fabrica estas alas, estas falsas alas de madera y ¿cómo se llama? Y plumas, ¿verdad? Para garantizar su libertad. Desde estos ejemplos hasta otros, desde de nuestra propia tradición latinoamericana, como acá tenemos representaciones de chamanes olmecas, ¿no? Los vemos ahí entrando y saliendo de sí a través de la ingesta de plantas sagradas, o todo lo que es el uso de máscaras rituales, ¿verdad? Cuyo propósito también es siempre proponer al cuerpo en este estado de entrada y salida, de inputs y outputs, ¿ya? Podríamos identificar en estas primeras representaciones de algún modo también relaciones interfásicas, ¿no? Entre el ser humano y estos primeros aparatos o más precisamente herramientas técnicas. Estamos viendo entonces, si se fijan, en todas estas imágenes, en todas estas representaciones que son
muy variadas. Ya vemos, ¿cierto?, en estas imágenes profundas marcas de transgresión, en esta fusión o alianza del cuerpo tanto con lo animal o con lo divino. Sería interesante pensar, sin embargo, que en este marco, ¿no?, en el marco de las culturas mítico-mágicas o premodernas, estas instancias de transgresión siempre se dan de algún modo dentro de un cierto marco de legalidad, ¿no? Todas estas imágenes que les mostraba son imágenes que proceden y que operan en un contexto sagrado, en un contexto religioso, ¿no?, ámbito que es crucial para la definición y para el habitar común de las comunidades mítico-mágicas. En este contexto, la técnica cumple además un rol de mediación entre lo visible, lo sagrado y lo profano, ¿ya? Y, por supuesto, un rol de mediación entre la naturaleza y la corporalidad, ¿ya? Ámbitos que, en el contexto, vuelvo a repetir, de las culturas mítico-mágicas se encuentran completamente interconectados. Hablamos en este caso de una tradición animista, donde se considera el mundo como un entramado complejo de fuerzas, de energías vivas, donde animales, plantas y personas son parte de una misma esencia espiritual en constante movimiento, metamorfosis y cambio. Bueno, volviendo a este cruzamiento temporal, ¿ya?, que vislumbramos, donde el pasado se reúne con el presente o incluso con una visión de futuro, si pensamos que el siglo es o ha sido utilizado, ¿verdad?, por la ciencia ficción como una imagen de las máximas utopías, ¿no?, de la alta tecnología y anticipación del devenir de la ciencia en el cuerpo. Es factible, ¿no es cierto?, proponer que de algún modo prehistoria y posthistoria se encuentran, ¿no? Prehumanismo y posthumanismo encontrarían en el siglo una instancia de unificación. Cuando consideramos un repertorio de fusiones, ¿no?, temporalidades, ¿no?, que también implican en gran medida desapariciones y fines, desaparición del hombre, ¿no?, como estructura creada, generada y estudiada desde el humanismo, hasta incluso, ¿no es cierto?, se habla de la desaparición de la historia. En ese contexto, Agamben nos habla de la necesidad de volver al momento, o de volver a estudiar el momento en el que esas diferencias, el momento en el que esas fronteras fueron de hecho determinadas, ¿no? Por lo mismo, esta revisión del umbral prehistórico es fundamental para entender otras posibilidades de comprender lo subjetivo y lo corporal, más allá de estas distinciones fronterizas, unitarias y esencialistas, ¿ya?, que surgen justamente a través de la oposición entre sujeto y objeto. También encontramos un importante vínculo entre pre- y posthumanismo si entendemos que la visión que la existencia humana antecede evidentemente a los parámetros biológicos y culturales que la han configurado como tal desde la modernidad, y que la primacía mítica, ¿ya?, o incluso podríamos decir hasta el teocentrismo, ya promovía una cosmovisión que aleja al ser humano y su racionalidad del eje universal. En este sentido, podemos decir que hay una especie de revival místico que atraviesa al transhumanismo y al posthumanismo y que vuelve a depositar en la otredad, ya sea la química, animal o incluso neodivina, ¿ya?, una gran fuerza totalizadora. Desde esa perspectiva, el humano trans y posthumanista no es una especie biológicamente predeterminada, ¿ya?, sino una sustancia que está constantemente modificándose y que tiene que entenderse siempre como una criatura híbrida posicionada en un campo de atenciones. Podemos rastrear también en una suerte de repositorio estético prehistórico un verdadero archivo sobre el cuerpo, en el cual nuevamente vemos estas imágenes de corporalidades hibridadas, ¿ya? De algún modo, Teresa Aguilar nos dice que esta visión que empieza a instalarse desde la modernidad occidental en adelante, donde vemos a un ser humano incontaminado por otredades, ella dice, esto sería un mito, ¿no?, que en el fondo lo único que hace es contribuir a mantener una constitución esencialista de un sujeto dominador, ¿no?, que además es siempre blanco, hombre, heterosexual, etc., ¿no?, falocéntrico, etcétera, exacto, en la historia occidental. Y como fundamentación a esta propuesta, ella, señala una serie de imágenes de este llamado repositorio estético prehistórico, en los cuales podemos darnos cuenta de forma bastante inmediata cómo las primeras representaciones humanas, ¿no?, las primeras representaciones que el ser humano hizo de sí mismo en el mundo, fueron de hecho representaciones no humanas, ¿no?, eran más bien representaciones directamente animales o directamente híbridas. Aquí les puse algunos ejemplos bastante variados, ¿no?, desde estos bisontes, ¿verdad?, que
que se representan de modo muy simultáneo con estas figuras humanoides, ¿no? Representadas de modo muy esquemática, hasta esta Venus, ¿no? Que parece también estar fusionada como un abrazo animal, o por supuesto todas las representaciones rituales de las cuales no hay registro por razones obvias, en las cuales el ser humano utilizaba máscaras o pieles animales para fundirse, ¿no? En esa otredad que vinculada e identificada con una fuerza divina. El vínculo con el animal revelaría entonces una profunda pregunta sobre nuestra formación, sobre nuestra configuración en este origen y por supuesto también en su devenir mutante. La necesidad de representarse en figuras no humanas, desde los teriántropos a los centauros, grifos, arpías, sirenas, minotauros e ícaros, así como todos los seres híbridos del vestir medieval al siglo contemporáneo, aludiría a una conciencia del cuerpo en una plasticidad expandida. Cuando actualizamos entonces este vínculo atemporal en la psicologización, lo que hacemos es reconocer nuestra capacidad de ampliar, ¿ya?, las formas que tenemos de representarnos y las formas que tenemos de identificarnos corporalmente, más allá de los límites impuestos por la racionalidad y límites impuestos también por categorizaciones, como les decía al inicio, como las categorizaciones de raza, género, etnia, clase, ¿no? Y por supuesto también las categorizaciones, distinciones y límites entre humanos y máquinas. Como conclusión, me gustaría plantear que en la psicologización estamos confirmando un proceso de recuperación del intersticio. Podemos reconocer de algún modo que fuimos símbolos y esta asistencia se actualiza en el presente en un espacio dinámico, donde la hibridación como mutación activa y presente y abierta nos muestra una posibilidad desjerarquizada y cooperativa entre el cuerpo y la tecnología, perdida o olvidada especialmente tras las tecnofobias modernas. Era desde esta perspectiva que me pareció importante plantear una reivindicación de la otredad a través de la psicologización. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, ahora voy a dejar con ustedes a Carla Jasso, quien es doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Fue investigadora del Instituto Nacional de Historia de las Artes en París, curadora del Pabellón de México en la Bienal de Venecia del 2015, curadora en jefe del Laboratorio de Arte Alameda, jurado de Vida Artificial Fundación Telefónica Madrid. Actualmente es investigadora del área de arte y nuevos medios en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de México y trabaja en el proyecto titulado Después de los medios, hacia una ontología de la materia. También tiene varias publicaciones, voy a mencionar solo un par para que puedan buscarlas si les interesa investigar más sobre ella. Arte y feminismo, nuevas figuraciones simbólicas, uno de sus textos. Otro, Arte, tecnología, arqueología, dialéctica y mediación, y actualmente está en prensa Machina Medium Apparatus, que está prontamente a salir publicada. Así es que los dejo con Carla Jasso para luego poder abrir el diálogo con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carla. Bueno, en general mi voz es muy fuerte. No, pero si me puedo evitar el micrófono, es mejor. Vamos a poner ahí por ahí medio lejecito. ¿Por acá? Carla, ¿Está grabando? Estamos grabando toda la presentación, entonces para que quede bien. ¿Qué me interesa? Aquí está bien, me cabe. Nada más lo que quiero. Ya. No. Visualización. Pantalla. ¿Alguien sabe? Reproducir, acá está, gracias. ¿Quién dijo eso? Ahí está. Bárbaro. Buenísimo, ahí está. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada sí me voy a tomar un momento para agradecer a los tres chicos, a Carla, Jorge y a Sofía, por la invitación. La verdad es que es un placer, no sé cómo
cómo dieron con mi nombre, pero estoy súper agradecida de estar aquí. He estado en los días que han formado el coloquio y estoy muy sorprendida de la manera en que se ha discutido acá el cuerpo, en la manera en que organizaron las mesas, en la manera en que se presentaron los performances. El primer día, de verdad, para mí fue lacerante. Sí, fue un performance muy, muy fuerte, creo que lo dije. Me tocó como, de verdad, hace mucho tiempo que no me tocaba un performance, directamente en el cuerpo, a donde se dirige, ¿no? Entonces, pues, gracias por invitarme y es un honor compartir mesa contigo, que le he leído tanto. Y bueno, yo les voy a hablar, me encanta porque la presentación, tu presentación va muy ligada a lo que yo voy a hablar, pero digamos que existe esta particularidad de entrar a los objetos de estudio desde las diferentes líneas que trabajamos, ¿no? Yo trabajo arqueología de los medios. Entonces siempre estoy saltando, digamos que mi vida se divide prácticamente en la realidad, en el siglo XVII y el siglo actual. Entonces siempre mi diálogo con las imágenes, mis cuestionamientos sobre las imágenes están en relación con un aspecto ahistórico, podríamos decirlo de esa manera, en donde funciona mucho la iconografía, pero también me importa mucho cómo los términos se enclavan o se emplazan en diferentes contextos históricos y también políticos y de producción artística o producción científica, producción tecnológica, y que van generando obviamente reacciones en el público que son acogidas o de alguna manera también son rechazadas. Me importa mucho el lugar del mito. Creo que sí somos seres absolutamente míticos, necesitamos el mito, mejor si es autogenerado, pero somos seres míticos y digamos que voy a hablar en tres ejes. Voy a hablar de un mito que seguramente todos conocen, voy a hablar de dos gritos que vamos a escuchar y al final voy a hablar de un performance. A mí me tocó ser jurado cuando ese performance estaba postulando para vida artificial, y es un performance que a nosotros como jurados nos causó un impacto muy muy fuerte por lo que propone una hibridación entre entonces me parece genial que compartamos, porque hablabas de esta fusión o esta dualidad o esta cuestión limítrofe entre el hombre y la máquina, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, que también ya conoces y muchos a lo mejor lo conocen también, es un performance que se llama May the Horse May Me, en donde, pues no sé si llamarla actriz, tal vez eso en el momento que tengamos sesión de preguntas y respuestas lo podamos discutir. No soy tan hábil o no me gusta tanto definir las cosas, creo que las definiciones se van construyendo cuando se hablan y se ven y hay una interacción entre voces. Entonces me gustaría que lo vieran, lo vamos a ver, porque el sentido de este performance es justamente rebasar la parte de la máquina e introducir al animal dentro del cuerpo. Es un performance en donde ella se inyecta, tiene una sesión de 2 años de preparación para este performance, pero digamos que lo que quiere, inyectar una serie de, ahora vamos a ver, líquidos, viscosidades, lo podemos llamar de muchas maneras, en realidad es un plasma de sangre del caballo, y nos lleva a, cuando le preguntan directamente qué es lo que hace sentir esa necesidad de ese tipo de performance, y lo que responde es muy, muy impresionante, es muy
podemos sumarlo desde miles de lugares, ¿no? Podemos decir, si somos tecnofílicos, tecnofóbicos, podemos responder desde muchos lugares, pero creo que sí hay una inquietud bastante mórbida, que es, ella dice, tengo una necesidad por sentirme no humana. Entonces quiero, bueno, esos son los ejes, ¿no? Primero, el mito, que obviamente al ser una relación entre humano-caballo, nos referimos al centauro, ¿no? A la figura del centauro que ocupó, o sea, en la mitología griega, y no cualquier centauro. Nos vamos a dirigir, obviamente, al gran viejo centauro. Ok, bueno, esto ahora regreso. Nos vamos a dirigir al gran viejo centauro. ¿Se fijan cómo luego empiezan a aparecer las cuestiones iconográficas de las que les hablaba? La forma, por ahí, es como muy importante para mí. Nos vamos a referir a Quiros. Como conocen, Quiros es el centauro tal vez más conocido de la mitología griega. ¿Por qué? Porque es siempre una figura del curador. O sea, sí, porque curaba las enfermedades, pero es un curandero, digamos, herido. Es la figura de la herida, de una herida siempre abierta, porque es hijo, obviamente, de Saturno, de una hija de Saturno, que ya sabemos, ¿no? Quienes hemos leído la Ilíada y la Odisea y somos apasionados por la literatura griega, sabemos al dar las páginas, una y otra, que hay ciertas figuras que logran acaparar nuestra atención, y para mí una de ellas ha sido siempre este gran híbrido, ser híbrido, que está sufriendo todo el tiempo. O sea, y aparte, la cuestión de Quiros es bellísima porque al ser hijo de Saturno, del dios Saturno, y la hija que estaba disfrazada de yegua, y copulan y tienen un hijo que al mismo tiempo ellos ven y lo ven totalmente desfigurado, desde ese momento lo clasifican como una monstruosidad y lo alejan. Entonces la primera herida de Quiros es el ser el hijo rechazado. Entonces crece, pero lo acoge Apolo, eso dice la leyenda, ¿no? Lo acoge Apolo y se desarrolla, crece y se convierte y emerge, a partir de esa herida, emerge como la figura de la sabiduría, de la templanza, de la estrategia militar, pero sobre todo se distingue, y vuelvo a aquellos pasajes de la Ilíada que no puedo olvidar, cuando un soldado estaba enfermo, cuando alguien necesitaba ayuda médica. Fíjense cómo todo se conecta, ¿no? Con lo clínico, lo podríamos como traducir ahora. Acudían a Quiros, porque era el gran médico. Era el gran médico en ese momento, cuyas pócimas curaban a todas las personas. Obviamente, como toda la mitología griega, es una cuestión dualista y es polarizada absolutamente, no se puede curar a sí mismo. Entonces, como les digo, es tan sabio que empieza a educar o a tener bajo su under the wing protección a Perseo, a Teseo, a todos los grandes, Aquiles, digamos como que todos los grandes héroes pasan por él, ¿no? Y uno de sus grandes compañeros es siempre Hércules. En una de las cenas, aquellos banquetes que conocemos muy bien, o bueno, nos hemos imaginado tanto, por lo menos yo, en un momento ya ayer justamente que estaban hablando de ebriedad y memoria, que me pareció fascinante, ese estado, ¿no? Entre justamente la ebriedad total que te lleva al mismo tiempo al olvido, o no al olvido, sino a un velo, a una veladura sobre la memoria. Entonces pensaba yo también en esto, y en esa embriaguez de Hércules lo hiere, le dispara y lo hiere en una parte del muslo,
y la herida queda siempre abierta. No hay manera, no existe manera alguna en el mundo griego de cerrar esa herida. Entonces, por eso les decía que es esta figura que vive sufriendo. Todo el tiempo es herida abierta, sangrante, pura. Siempre, eterno, aparte, porque es inmortal. ¿Qué es lo que pasa? Hay otro momento, como sabemos siempre, hay laberintos, ¿no? También entre las letras y entre las páginas de lo que nos queda de la oralidad que fue transcrita de la literatura griega, pues un día decide finalmente regalar su inmortalidad, lo cual simbólicamente es muy fuerte, ¿no? O sea, porque siempre hablando de ciencia y tecnología, lo que se apunta más es fundamentalmente a una cuestión sobre la vida a pesar de todo. ¿Y a qué me refiero con vida a pesar de todo? Es a una bios que es indestructible, a órganos que sean regenerados, a sangre que se pueda, digamos, una manera de, y lo vemos en las películas, lo vemos en la cinematografía, lo vemos en los cómics, lo vemos en la literatura, todo este movimiento desde que empezó esta cuestión de la expansión, que después se volvió lo aumentado y después la hibridación, todo eso nos lleva a ciencias físicas puras, a álgebras, a algoritmos, a biologías sintéticas, a ingenierías genéticas, que lo que buscan simplemente es alargarnos la vida. Y si lo pensamos desde Quirós, sería alargarnos la vida. Porque finalmente, y por eso quiero colocar esta parte del grito. Por ahí también en uno de los primeros días escuché que mencionaban a Nancy. Yo me acuerdo desde hace muchos años, cuando estaba pequeña y tenía mis primeras clases de filosofía, estudiar a Nancy, y una de las cosas que nunca olvidé de un pensamiento tan complejo como el de Nancy. El único momento en donde realmente somos comunidad y somos hermanos es en el momento del amor. Es uno de los grandes pasajes de Nancy que nunca puedo olvidar, ¿no? Son esas, ahí existen como frases dardo, que yo les llamo, que entran en ti y se estampan como un buen tatuaje. Entonces, pues ese grito, volver a ese grito que es el alargamiento de la vida, que nos lleva también a esta cosmovisión mítica de la que hablabas, que me encanta, como dices. Y desde mi arqueología de los medios, esta revisión un poco iconográfica, obviamente también llego a todos esos grabados de la primer modernidad, de lo que llamamos la primer modernidad, o el nacimiento de los primeros museos, como el Museo Aldrobandiano, como figuras como Aldrovandi, como incluso toda la ciencia jesuítica del siglo XVII, que son los primeros que empiezan a desarrollar tecnologías para... El cine tiene la base en un jesuita, en uno precisamente que amo, que se llama Athanasius Kircher, que es el que empieza a crear toda la idea de la linterna mágica. O sea, es un jesuita. ¿Y por qué lo hacía? Para generar imágenes, obviamente, de hombres en el infierno, quemándose, y después transformamos todo ese imaginario, ¿no? Pero la tecnología jesuítica del siglo XVII es básica para entender también cómo cambiamos del orden de pensar este hombre híbrido o esta criatura, porque para ellos era una criatura híbrida de mitad caballo, mitad humano, de pensarla como una criatura híbrida monstruosa a pensarla como una criatura curiosa de la física. Eso es maravilloso, porque la parte de la monstruosidad se convierte en curiosidad. Es muy mórbido también, ¿no? Entonces empezamos a ver como, grabados de todo tipo, y corresponden a, ya saben, ¿no? O sea, desde que podemos hablar de lo sublime y lo bello, pero antes de lo sublime y lo bello y de la Conte, pues existen todo tipo de grabados
Durero hasta donde ustedes quieran pensarlo, mucho antes del siglo XVII, que están explorando todos estos bestiarios a los que te referías, ¿no? Y que son bellísimos. ¿Por qué? Porque también está plasmada la idea de lo que hoy no puede quitarnos, o sea, no se nos puede ir de la cabeza. Es esa idea de la mezcla de especies. ¿Qué pasa si lográramos tener? Es una cuestión incluso que lo podríamos comparar con las películas de los superhéroes, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo tengo el poder o el poder de la araña, o el poder de... O sea, son estas cuestiones que pensamos que no tienen como más profundidad, pero en realidad son muy profundas. Si algo nos dejó todos los estudios de los años 30, y Adorno incluido, Adorno y Horkheimer obviamente incluidos con la dialéctica de la ilustración, es eso. O sea, cómo las masas aprenden o se impregnan de todo ese conocimiento que para ellos era multitudinario porque era una especie de encantamiento, ¿no? Y obviamente uno, si vienes, si lo piensas desde la parte de la mitología, vas comprendiendo por qué es encantamiento. A mí me encanta esta parte en donde deja de ser monstruo para pasar a ser un ente curioso de la física. Aquí tenemos uno que es Gaspar Scott, es digamos el alumno favorito de Athanasius Kircher, es un jesuita, y aquí tenemos uno de sus, es un monstruo, que tiene cuatro brazos, pero también tiene esta parte muy característica de Quirós, que son las orejas. Para, o sea, arriba, es el monstruo de arriba, ¿no? El humano Aurigio, que ya se llama, o sea, se sigue llamando monstruo, pero está en una obra o en un ensayo que conjuntamente es una física curiosa. Entonces, bueno, les digo, está relacionado ya con un entendimiento científico y una racionalización de las imágenes propias a un saber jesuítico, científico del siglo XVII. Y bueno, llegamos a este performance, conoces muy bien, también tú, Carla, conoces muy bien, no sé, ¿alguien lo conoce? ¿No? Entonces, pues, si quieren, vamos a verlo, para saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque, pues sí, pasar de imágenes acá, pues, obviamente es interesante que no, digo, la persistencia de la imagen, o sea, la persistencia de la imagen es un problema, otro es el performance. Entonces, si quieres, vamos a lo paso yo, ¿no? ¿Lo paso yo? ¿Qué le pasa a esta? Aquí está. Aquí está. Our duo, Adrien Delgy, has been creating works concerned with the environment, trans-species relationships, and the questioning of scientific methods and tools since 1991. The performance, With the Horse Leaving Me, is an extreme medical self-experiment with a blood brotherhood beyond species boundaries. With this performance, we intend to call for greater ecological responsibility from women, whose technologies increasingly instrumentalize the living things. To realize this artistic experiment, we have worked with biotechnology laboratories specialized in immunology and blood compatibilities. We turned into researchers,
but Marianne also transformed into a proverbial guinea pig, allowing herself to be injected over the course of several months with horse immunoglobulins. Immunoglobulins are glycoproteins that function as information vectors in the body, and some as antibodies in immune response. Thus, she developed a progressive tolerance to these foreign animal bodies. Ok, on va prendre la cellule de cheval. Si on apporte des cellules de cheval chez moi, il va y avoir une réaction, une reconnaissance, ok, reconnaissance de sang. On va reconnaître ça comme quelque chose d'étranger. Donc, il va se passer quoi? Eh bien, il va y avoir un système, ces différentes étapes d'activation de cette cellule. Elle est activée, donc il y aura des signaux qui vont arriver sur cette cellule. C'est des transductions, c'est des changements qui vont passer de la membrane au niveau de la cellule, des changements conformationnels, dans les structures 3D qui vont changer, et ça va être un système de clé de serrure en fait qui va comme ça aboutir et qui va dire au niveau de faut proliférer, il faut produire telle molécule, c'est pas la chopin, et donc ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à la production de plein de cytokines, donc c'est là, l'échelle est plutôt la même, au niveau de la protéine, ok? Donc on va produire des cytokines différentes et on va produire aussi des récepteurs à ces cytokines. Le but du jeu étant de mettre en place un système pour détruire cette cellule ou cette agression qui est indésirable. In February 2011, having built up her tolerance, Marianne was able to be injected with horse blood serum containing the entire spectrum of foreign immunoglobulins, cytokines, alarmins, etc., without falling into anaphylactic shock. The intention being that the horse immunoglobulins would bypass the defensive mechanisms of a whole human immune system, enter a bloodstream to bond with the proteins of our own body, and as a result of this synthesis, have an extra-human effect on all major body functions. Immunoglobulins are biochemical messengers that control, for example, the glands and organs of the endocrine system, which is also closely tied to the nervous system. So that the artist, during and in the weeks after the performance, experienced not only modifications in her physiological rhythm, but also of a consciousness characterized by heightened sensibility and nervousness. After the transfusion, Marianne, on stilts, performed a communication ritual with the horse before hybrid blood was extracted and freeze-dried. This risky undertaking alludes to the possibility of killing autoimmune diseases using foreign immunoglobulins as therapeutic boosters. With this performance, we interpreted the animal as a possible future of the human. As a radical experiment whose long-term effects cannot be calculated, may the horse living me question the anthropocentric attitude inherent to our technological understanding. And instead of trying to attain homeostasis, a state of physiological stability,
For this performance, we sought to initiate a process of synthetic transestasis, in which the only constant is continual transformation and adaptation. The performance also represents a continuation of the central myth, this human-horse hybrid, which reveals the unheard possibility of the animal in human, which may exist today, proposing a new understanding of the other. Through this artistic action, the other comes into itself as the figure that human consciousness would need to visualize its future. Bueno, ahí pasaba, nos invitaban a ver realmente los instrumentos químicos en donde estaba depositada la sangre que le habían tomado a ella, que ya es ciertamente, realmente hablando de una sangre química. Ok, ¿qué es lo que pasa con... ¿Qué es lo que pasaba con esta pieza? Bueno, ya vimos que se llama así, pero nada más quería como... ¡Ay! No, ya me estoy yendo muy... Bueno, voy a quedarme acá. ¿Qué es lo...? Me gustaría como ponerlos o empezar a dialogar sobre qué es lo que nos pasó a nosotros cuando, como parte del jurado, cuando vimos este performance. Obviamente lo primero que entra en creo que en todos es una parte que se activa y tiene que ver con la manera en que nos han educado y esta manera occidental absolutamente de ver las cosas, de bueno, malo, ético, y era justamente un problema ético, es decir, ¿por qué se presenta esto que, finalmente tiene más características de ser un ejercicio o un experimento científico, y que tanto esta plataforma de arte-ciencia permite jugar más a encontrar financiamiento para realizar investigaciones de la ciencia que para mostrar, lo que siempre como historiadores del arte pensamos, ¿no? ¿Dónde está la experiencia estética? ¿Dónde está aquello que te mueve algo o aquello que activa en ti cierto tipo de reacción? Y preguntan, ¿no? Finalmente el arte es una complejidad las obras de arte contemporánea son tan complejas, tan diferentes, muchos no las entienden. A partir de Duchamp yo creo que, híjole, está... es que es el característico, todo el mundo dice, no, es que a partir de su binario no hay arte. No, lo que pasa es que a partir de su binario el mundo tuvo dos guerras. A partir de ese momento, digamos que los contextos, lo social, lo histórico, lo político, lo económico, todas las esferas que conforman al cuerpo social, al cuerpo, a lo que llamamos gobernabilidad, a lo que llamamos pueblo, a lo que damos sentido, a la convocatoria, es decir, a nuestro ser en el mundo, sí, Heidegger ahí, se pone en cuestión. Y el arte tal vez, el arte nunca es una respuesta, pero sí es una pregunta, siempre. Y era una como especie de duda, pero hubo un factor en la pieza, en el performance,
nos convenció absolutamente. ¿Por qué? Porque hay un momento que ella no lo dice en esta parte, pero bueno, leímos todo era un expediente enorme, y hay un momento en donde alguien le pregunta qué tanto es el arte está apoyando ahora a la ciencia, que es una ciencia ya compleja, que ya está buscando una hibridación de especies, es transgenética. Y él dice no, porque la ciencia, para que fuera totalmente científico y funcionara, esto debería probarse no solo en mí, que aparte es un área gris, como que los laboratorios sí, no, o sea, no es que esté permitido, ¿no?, experimentar con tu propio cuerpo, no, hay procedimientos científicos que te llevan a eso. Y ella decía, si esto fuera ciencia, absolutamente científico, no se podría, ni siquiera serviría por un solo caso. Y la ciencia necesita repeticiones y repeticiones para probar y para pasar por todo lo que los reglamentos de sanidad ocupan para decir esto realmente sí funciona. O sea, lo que ella dice es, durante 2 años estuve inyectándome, por eso quería llegar como un lugar aquí, aquí está. Lo que es inyectar, o sea, no es que le sacaran la sangre al caballo y se la metieran a ella, no. Ahí le hubieran provocado una especie de shock bioquímico y alergia y una muerte es letal, punto. No, lo que le iban administrando, y es lo interesante de todo este proceso, es un performance que se alarga 2 años para presentarse en 15, 20 minutos, ¿no? Ella se prepara 2 años para llegar a ese momento. Entonces la pieza tiene muchas complejidades. Porque, ¿qué hacemos con la imagen? ¿Qué hacemos con ese momento? O sea, como que se empieza a rizomatizar, de alguna manera. Entonces, lo que tenemos aquí son, justamente, ya la sangre centrifugada, y lo que le inyectaban a ella era la parte del plasma, que queda hasta arriba, que tiene agua, proteínas, nutrientes y los amones y los famosos electrolitos. Y se los iban, y no se los inyectaban juntos, digamos, todo el plasma, no. Era como primero la parte de la proteína con un poco de nutriente. Lo dividían y poco a poco lo que ella fue desarrollando, y que ahí sí Darwin es Darwin. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque tuvo un abuelo maravilloso, que para mí es mejor, pero la adaptabilidad es, o sea, no es tanto un ser, sino la capacidad de adaptabilidad que tiene a las situaciones, ¿no? Lo que desarrolló ella fue eso. Durante 2 años, estas inyecciones, que eran mensuales, la prepararon, digamos, para que no tuviera un shock alérgico letal. Pero, se fijan, también hay un momento en donde claramente lo dice, o sea, y lo dice peor, lo dice el compañero, o sea, que ni siquiera... Ahí hay un caso también muy fuerte a discutir, o sea, porque es ella y no él, ¿no? Porque aparte es un colectivo, como bien. Entonces, él dice... se presta como conejillo de indias y al final el riesgo y lo que, pues, por lo que ganó y ha ganado todos los premios que yo sepa de los festivales en donde ha estado, es por el riesgo, o sea, ahora sí un poquito como recordando la mitología, como regalar no la parte de la inmortalidad, sino entregar la vida pura, ¿no? O sea, que es un gesto, pues, infinitamente generoso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe qué consecuencias va a tener esto. No se sabe. Simplemente no hay manera de medirlo porque nunca se ha hecho.
Pero lo curioso acá es también que hay una barra que si vemos ahí amarilla, que se llama plaquetas y leucocitos, que es un 3% de toda la sangre que sacan en un tubo, de los que todo el mundo de los que nos han sacado a todo el mundo. Esa partecita es la cosa más revolucionaria en los productos de belleza actuales. O sea, en la parte de los cosméticos. Todo lo que es plaquetas, todo lo que venden, que la regeneración de la piel, que todo, o sea, que lo han convertido en una especie de mercancía, y de una mercancía que ni siquiera despierta deseo, lo explota el deseo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, o sea, la gente no quiere envejecer. ¿Sí se fijan? O sea, como hay muchos cruces entre un performance, entre un mito, entre la sangre, entre alguien que dice o sea, no, en lo que vimos no está registrada esa frase, pero a mí de lo que más me llamó la atención de la pieza es cuando ella dice, lo que me interesa es no sentirme humana. Y luego le pregunta, no me acuerdo quién, pero es alguien de Yale, que hace siempre entrevistas a los artistas. ¿No te acuerdas? Bueno, si la quieren oír, les paso todos los links. Si se quieren desvelar ahí, como, pensando que pueden ser caballos y humanos, ¿qué podemos ser? Le preguntan, bueno, o sea, ¿para qué? Y finalmente dice, siento la necesidad de siento necesidad de no sentirme humana. Y le dice el otro, ¿y cómo no te sentiste humana? Sudoraciones, agitación, nerviosismo, y hay una parte también, ustedes saben que los caballos tienen problemas con la vista, ¿no? O sea, hay que tener muchísimo cuidado cuando atraviesas la mirada con el caballo porque reacciona inmediatamente y es cuando saltan. Lo que pasó en el performance, y eso yo estuve ahí y lo vi, es que el caballo, como vieron, estaba manso. Y no porque fuera un caballo viejo y ahí todo preparado, no. O sea, en esa parte sí había un registro científico certero de que el caballo reaccionó de alguna manera también a la presencia de ella. O sea, son de esas cosas que, como cuando te dicen, es que nació una supernova, explotó una supernova, ok, sí me lo dicen y lo creo, pero tú volteas a ver y ves las constelaciones que ves todos los días, ¿sí? Entonces, ahorita hablamos, mientras pasaba el performance, de que tiene una carga muy teatral. Es cierto, o sea, es muy escénico, ¿no? Sin que necesariamente ella tenga una postura dramática, sin que ella tenga como no, es siempre una paciente, está en una cama reclinada, la gente estábamos sentados ahí, y lo que pasa es la introducción del caballo, y después le sacan, lo que ven a ella ahí, no es que le están inyectando, no, o sea, le inyectaron durante 2 años antes de ese día. Ese día lo que hacen es sacarle la sangre a ella, y centrifugarla y congelarla. Ahí entonces, o sea, empiezan a mezclarse muchas preguntas, ¿no? Porque uno dice entonces, ¿dónde está la obra? O sea, ¿en qué parte está la obra? Si yo la quisiera situar, diríamos, ¿no? O sea, como todos estos problemas que empiezan con el arte conceptual, ¿dónde está? O sea, la obra es inmaterial, o sea, o es efímera, o es el guión, o es la imagen, o es la foto, o es los tubitos, o sea, se vende finalmente, ¿no? Entonces, se expone. ¿Cómo te expones esta pieza? O sea, ¿de qué manera podrías hacerle entender al otro? Y hablaban ayer de experiencias sensibles, ¿no? O sea, ¿de qué manera podríamos traducir eso en una experiencia sensible al verlo? Entonces, lo que tiene son todos los instrumentos, y que eso es muy del arte procesual también, que puedes exhibir en tanto el proceso fue avanzando, ¿no? Las prótesis, como platicábamos, son hermosas,
son bellísimas, pero de alguna manera el performance no está ahí. Las prótesis son prótesis. O sea, lo que ella quiere o lo que ella quería es introducir o mezclar las sangres y hibridarlas. Entonces ahí yo, o sea, por ejemplo, ahí yo tenía una pregunta. ¿En qué momento dejamos de hablar de lo posthumano o lo transhumano y empezamos a pensar, o sea, si esto nos dicen que es genética y que es una ingeniería y la biología sintética y demás, ¿no? Que son capaces ya, como el proyecto del Pigeon Dog, que en donde modifican la parte estomacal de las enzimas de una paloma y en lugar de hace jabón. Y la censuraron por cuestiones de sanidad en Europa, ¿no? Pero, ¿me entienden? O sea, ya hay una parte en donde el juego entre las especies se está poniendo, avanzando y avanzando, y al final la pregunta siempre ética, cartesiana, del ser antes de la deidad, sigue estando presente. O sea, no sé ahí, por ejemplo, si recuperamos esta figura de la caja de Pandora y decimos qué pasa después de la modernidad, pues diríamos, es que, bueno, nosotros en México con algunos colegas decimos, es que nunca hemos sido modernos, ni siquiera. Pero bueno, son preguntas más existenciales. Y acá, bueno, estamos hablando de performance, estamos hablando de cuerpo, de desplazamientos. Entonces, me pareció un ejemplo bastante apropiado y bastante tentador como para comenzar un debate real y sobre todo algo, ¿no? O sea, atrevernos a leer las obras, a interpretar las obras desde nuestro propio lugar. No desde el lugar erudito de alguien que... No, o sea, las obras están hechas para todos. Y podemos opinar lo que opinemos de Duchamp, nos podrá gustar, ahorita que decías también del misticismo, de lo mítico que se retoma, pensaba yo en todo el realismo mágico de nuestra literatura. O sea, que comprende desde Juan Rulfo hasta Elena Garro, hasta Dog, o sea, no sé, ¿no? Ahí hay un despertar también de una parte mágica ancestral de la cual hemos estado o se ha estado hablando durante el coloquio. Por eso yo de verdad creo que le atinaron, porque estamos justamente desplazándonos desde el cuerpo, pero desde el cuerpo que habla, desde el cuerpo que impregna, desde el cuerpo que emana, desde el cuerpo que recibe. Y finalmente quiero acabar con esos dos gritos, para después ya empezar el diálogo. Tal vez conozcan o hayan oído, o no sé, a una filósofa brasileña, hermosa y maravillosa, que se llama Sueli Rollin, una gran amiga, que, bueno, o sea, en unas de estas pláticas, como las de Quirón y estas bacanales de los griegos, estábamos hablando de la dificultad que para ella impuso la dictadura brasileña y su autoexilio a París cuando tenía 24 años. Es una gran filósofa, escribió un libro con Félix Guattari y fue alumna de Deleuze, es decir... Y hay un texto, empezamos a hablar de eso y empezamos justamente a hablar del cuerpo. Y me contaba Sueli que cuando se fue y justamente llegó a París, empezó a estudiar en el Collège de France. En ese momento Deleuze daba clase ahí. Y hay una parte de lo que me cuenta que era, o sea, no importaba, me decía Carla, había algo en la voz de él que no importaba lo que decía, simplemente era una cuestión de presencia y de tono de voz. O sea, la tonalidad de voz de Deleuze dando sus seminarios era tan
poderosa y tan aurática que ella simplemente, o sea, el cuerpo se le volcaba. Decía, en ese momento traía como toda esta parte de Julia Kristeva, Lucy Vigaray, todo era tacto, todo era, ¿sabes? Todo era tacto, todo era una vida apasionada, ¿no? Un ser de pura piel. Me decía, siempre pensé que toda mi piel estaba ardiendo, ¿no? Es, bueno, muy intenso. Y bueno, finalmente todo su campo de estudio es micropolíticas del deseo. Entonces, se entiende, ¿no? Pero me contó una anécdota que después escribió, no se publicó, pero es un texto que me lo pasó y yo lo amé, y que tiene que ver con un momento de su vida, de cuando tenía 24 años, acaba de llegar, y Deleuze le dice: te propongo que analicemos dos gritos de muerte en dos obras de Alban Berg. Uno es Lulu y la otra es Bosley. Son dos mujeres, nuevamente, curiosamente, dos mujeres, como fatal, ¿eh? Ni en mis clases. Ni en mis clases. ¿Qué es esto? Acá, en la manzana, sí. Arriba. Aquí, ¿verdad? Chicos, ¿alguien sabe? ¿Alguien me puede ayudar aquí? Es que normalmente no podemos cerrar el keyword. No podemos cerrarlo. Ven. ¿Alguien? Ven. Es que no sé qué le pasó a mi máquina, porque aparte como que se configuró con el data. ¿Sí? Ya, ahí está, bueno. ¿Sí? Sí, ahí está. Bueno, entonces lo único que sí quisiera como recuperar, bueno, rapidísimo. Pero no hay... Sí, sabemos. Sí. Es que porque se configura con el Aquí está. Bueno, entonces le propone, hay dos óperas, bueno, Alban Berg, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Revoluciona la música, pero también revoluciona la escena. O sea, las artes, la ópera está en ese momento siendo doblemente transformada por lo que está haciendo. Entonces, en estas dos, una es la Lulu de Berg y la otra es Marie, que es la mujer de un soldado, en la obra de Bosse. Y hay dos momentos en donde cada una de estas mujeres muere, pero muere, obviamente, con este grito fundacional del que hablábamos anteriormente, ¿no? Justamente, y lo que le propone Deleuze a Sueli es: analicemos este grito, mira la diferencia. Y él decía todo el tiempo: es que no la siento. Vamos a verlo, ¿no? Esta es la Lulu. Lulu, rápidamente para contextualizar, no les voy a contar todo el contexto de la obra, pero son dos tipos de mujeres. Lulu es una mujer aventurera, apasionada, que, o sea, en ese momento incluso es prostituta, o sea, todo lo que sea los mundos posibles, ella entra, va, viene, corre, salta, o sea, tiene una vitalidad y exuda una pasión absoluta. Marie es una mujer mucho más tranquila, es madre, tiene hijos, entonces digamos que son dos arquetipos de mujer muy diferentes. Entonces solamente voy a pasar los sonidos del grito para después entender aquella propuesta que finalmente desencadena y atraviesa todo el performance y toda la mitología de la que estuve hablando antes. ¿No? ¿Me extendí mucho? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sonido? Ahí está. Está allá.
Bueno, esto es Jack el Destripador. Ojalá se les antoje verla completa. La actitud de Lulu es la resistencia, o sea, se resiste a morir. No se ve tan claro ahí, pero en la obra ella alcanza a ver que él saca el cuchillo y en el filo ve la muerte venir y se resiste. Y es cuando empieza a gritar no, 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 pero de una manera ahogante, asfixiante. Entonces lo que provoca, aparte de ver con la música, es eso. Es una especie de asfixia. No quieres morir, ¿no? Es una catarsis absoluta. Es un genio. Y después tenemos a la Lulu, a la Marie de María, que también justamente se llama, no, es más bien. Aquí está. Este es Marie en Bosek. Lo voy a revisar un poquito. Miren. ¿Alguien notó una diferencia? Sí. Bueno, no todavía no. Bueno, ahorita a pesar de que ojalá que hablemos de la diferencia mucho, porque sí hay una cuestión que viene de la pura carne, ¿no? Y aparte de eso, de una vista, de un ojo que ve la muerte llegar. Entonces, bueno, estas constelaciones que no eran en realidad de lo que iba a hablar, pero absolutamente atravesada por lo que ha pasado estos 2 días, vi un giro grande y bueno, finalmente me parece importante este ejercicio del grito, porque al final, después de 10 años, Sueli escribe y entiende, y dice, ya sé por qué Deleuze me proponía eso. Me dijo, la voz y la piel y el cuerpo están absolutamente imbricadas. Cuando la voz, porque bueno, ella, estando allá, dice que lo primero que hace es bloquear el portugués y empieza a hablar solamente en francés, una especie de bloqueo simbólico para no recordar, o sea, lo que estaba pasando allá. Entonces, cuando 10 años después, en una clase incluso de jazz, una maestra les propone y les dice, bueno, canten una canción, cada uno escoge una canción y a ella se le viene Caetano Veloso, obviamente, será. Y empieza a llorar y tiene una especie de catarsis y dice, claro,
o sea, es el portugués. Entonces es el cuerpo a partir de la voz y a partir de la lengua, que no puede disociarse de la carne, ni de la piel, ni del grito, ni del mito, ni de lo profundo. Gracias. Mucho que pensar, que trabajar, que relacionar, ¿no? Después de esta increíble presentación, quisiera invitarlos a opinar, a debatir, a conversar, a preguntar. En el fondo, la idea de este coloquio es eso, ¿no? Poder precisamente extender la conversación. Independiente de la nomenclatura física que tengamos en este minuto de distribución, pensamos que estamos en un círculo, imaginémonos eso, y que podamos interactuar, ¿no? Compartir experiencias, opiniones, y de eso se trata, así que los dejo invitados a eso. Bacán, ahí, primero, dale. Bueno, gracias por la exposición tan buenísima a todos, las tres. La sé. Estaba acordando de una cuestión que tiene, y esto fue una pregunta, ¿no? En Freud, cuando se habla de, cuando él habla de lo siniestro, que es el familiar, ¿no? En alemán se traduce directamente como familiar, infamiliar. La figura no es algo que está fuera, ¿no? O sea, lo desemejante no es algo que está fuera, lo infamiliar no está fuera de lo familiar, sino más bien es una lógica que funda al familiar. Entonces, lo alterno no está afuera, por lo tanto, no es como una extensión que te hace llegar lo alterno, o al otro, sino más bien es como hacer aparecer estas lógicas que olvidan, pero que siempre están funcionando para sostener la identidad de uno, ¿no? Eso es lo siniestro siempre está ahí, patente en lo familiar. Entonces, la pregunta es como, ¿habría que pensar ahí o no una nueva figura para pensar lo alterno dentro de esta cuestión? No como lo que está afuera, pero tampoco como algo que simplemente está dentro, ¿no? Entonces, ¿qué figuras se nos ocurren? Estoy pensando en la etapa espacial, ¿no? Como, ¿qué figuras se nos ocurre, digamos, que podría dibujar esta cuestión? ¿No? Eso, gracias. Mira, la verdad es que no tengo una figura con la cual responderte, pero te quiero responder por qué no tengo una figura. Para mí siempre el cyborg fue como la figura que daba la respuesta a esa pregunta, ¿no? El cyborg era aquella figura, metáfora, estructura, corporalidad que significaba la tensión de lo afuera y el adentro, de lo familiar y lo infamiliar, de lo transgresor y de lo ultranormado también, porque finalmente el cyborg es el triunfo de la tecnología, ¿no? Pero me ha sucedido como en la práctica, ¿no? Como después de hablar sobre esto muchísimo, escribir sobre esto muchísimo, presentarlo en contextos diversos, que esta figura que para mí era casi como la respuesta inmediata, ¿no? Como súper fácil, súper sencillo. Es obvio que en el cyborg pasa todo esto. Es obvio que el cyborg es transgresor, es obvio que el cyborg es siniestro. Me empecé a dar cuenta que eso no es así, que no es tan obvio, que depende mucho de los lugares de interpretación, de dónde se plantea. He tenido contextos en los cuales, no sé, muestro, por ejemplo, no sé, materiales como bien poperos incluso, ¿no? No sé si han visto el video de Björk, de All is Full of Love. El hecho no es cyborg, es bien robótico, ¿no? Entonces salen estas dos robóticos, que lo hizo Cunningham, ¿no? He mostrado, por ejemplo, ese video en contextos donde literalmente hay gente como que se pone a llorar y como que se angustia muchísimo y tiene una reacción así como de terror, de tecnofobia total, de que es que profesora, como que esto me hace sentir que el mundo se va a acabar, como que el ser humano ya no tiene sentido, como que queda realmente mal. Lo he mostrado en otros contextos donde como en verdad no tengo nada que opinar porque esto como que ya está pasado de moda. Lo he mostrado así de la imagen, entonces como que siento que hoy en día como hablar de transgresiones o hablar de lo siniestro es difícil como concretizarlo en una imagen por eso, porque la diversidad de percepción es demasiado amplia.
Entonces yo no tengo respuesta, como que no se me ocurre qué figura podría... Siempre fue esta figura para mí, pero luego, con el tiempo, me he dado cuenta que no sé si es tan efectiva. Yo voy a dar una respuesta a lo mejor que es, la verdad es que no tiene comparación, no es una respuesta que venga de mí, de cómo resolvería esta cuestión. Yo tampoco tengo una respuesta, pero quizá podríamos acercarnos a Freud mismo. ¿Cuándo fue que escribió Freud este gran artículo de los siniestros? En el 30, creo. Exactamente, a partir de la lectura de Hoffmann del Hombre de Arena. Tal vez la figura por ahí será ese gran cuento del gran romántico lanzante del romanticismo alemán, podría ser, que también tiene que ver con el cyborg, con lo mecánico, con ¿sí? Sí. Yo creo que hoy en día serían de pronto más figuras asociadas a lo informe, o sea, de pronto por ahí todo el rollo como de Cronenberg, ¿no? Estas figuras que son como figuras masas que se unen y te atrapan, pero que, ¿no? Sí, que claro. no se concretizan en figuras, de hecho, ¿no? Que claro, recuerda que pertenece más a ese ámbito del informe. ¿Te acuerdas esta parte del Videodrome? En donde, o sea, los aparatos literalmente te chupan. O sea, es como una máquina destrozadora de basura en el lavadero, ¿no? O sea, es así y uno realmente siente un temblor y creo que es enorme lo que logra ahí. Sí, como que por ahí a lo mejor, pero también eso, o sea, ahora te lo digo porque se me ocurre y me resuena, ¿no? Como con lo siniestro, pero tal vez igual no son películas que están súper institucionalizadas, sí. Están súper, ¿no? Entonces, por eso como que dudo, hoy en día como que digo, ¿cuál es la figura que representa aquello? Aparte, buena pregunta. Muy buena pregunta, porque si no somos capaces también de medir hasta qué punto las figuras son transgresoras, tampoco somos capaces de decir hasta qué o dónde, ¿no? Como sociedad. Exacto, dónde hemos perdido la capacidad de asombro. O sea, ¿dónde todavía nos asombramos? ¿Es en la parte de los siniestros o dónde? Es que ya todo está. Por eso, o sea, hablando de cine, pasamos de lo expandido a lo aumentado y ahora, bueno, después del rollo de Cambridge Analytica, ya creo que todo el mundo con los tickets en las cámaras. En realidad, o sea, pero ya ni siquiera eso creo que me sorprendió, ¿sabes? La capacidad de sorpresa que la tecnología, por un lado, la tecnología siempre es arma y es herramienta. Y entonces es como una decisión. Con una decisión ganas una cosa y pierdes otra. El otro día hablábamos, ¿no? Jorge o con Carlos, o sea, la tecnología nos ha hecho perder la memoria. Hablamos, o sea, ya, de verdad. No sé si ustedes cuando estaban chiquitos, yo me sabía el teléfono de mi mamá, de mi papá, la casa y la de mi mejor amiga, seguro. Ahora ni siquiera uno. Bueno, creo que ni el mío. O sea, en verdad, es cierto. Entonces son, o sea, ese tipo de cosas que de alguna manera la tecnología invisibiliza, podría ser aquello que despierte un aspecto siniestro. No sé qué podría ser. Quiero hacer una... aquí. Bueno, quiero agradecer a los chiquillos que organizaron primero que todo, porque se pasaron de verdad con la organización, con las mesas y todo. Y también esta mesa en particular me gustó mucho. Yo vine ayer, la experiencia fue distinta, me gustó mucho, pero esta en particular creo que es súper orgánica y sería una cosa muy especial entre ustedes dos, y eso también se agradece un montón. Bueno, porque yo no he leído mucho, Además que claro, justo ayer salía la idea del formato ponencia en el contexto de un coloquio, y me parece muy interesante lo que hicieron ambos para integrar al público y hacerlo más interactivo y más pop y todo lo demás. Eso siempre se agradece. Y estaba pensando a propósito de lo que comentaba Carla sobre el caballo y su hibridación con este sujeto humano-mujer, y pensaba particularmente por qué el caballo, por qué el caballo y no un perro, no un gato, no una jirafa, no sé.
Y bueno, a mí me hace mucho sentido el mito del centauro. Aquí hay un par de sagitarianos, entonces también tenemos un acercamiento particular. Pero también pensé en algunas otras referencias literarias, además de las que tú mencionabas, como por ejemplo los viajes de Gulliver, claro, o de Gulliver, que para quienes no han leído toda la novela hay una parte casi al final en donde el protagonista se enfrenta con una sociedad de caballos que piensan como humanos, pero como humanos muy virtuosos, que son los toy humans, y que justamente está la contracción entre horse y human en su nombre. La verdad es que yo no he profundizado demasiado en ese episodio, pero a la luz de lo que tú comentabas me hace mucho sentido. Total sentido. Como la nobleza particular que tiene el caballo, y ahí uno podía entender de repente por qué la decisión de este artista de querer fusionarse con la sangre de un caballo y no de otro animal. Y bueno, ahí uno también podría pensar ya en otra alusión literaria, la visión misma de los caballeros y el medioevo. Entonces, no sé, como que realmente me voló la cabeza toda los trovadores ingleses o escoceses del medioevo, ¿no? Claro. Todo eso, la literatura romance está llena de los caballos y los unicornios. Claro, y de hecho pensaba en la figura misma de los caballeros, iconográfica, por ejemplo, en que el caballero está sobre un caballo, pero está totalmente cubierto, como con heráldica. Y también ahí se produce una relación bien interesante. Entonces el caballero está armado. ¡Qué linda relación! Claro, es como, no sé cómo explicarlo, es como si fuera un lienzo donde está el animal, caballo y el caballero fusionado. Y bueno, el nombre mismo, no sé, me encantó tu presentación porque me hizo pensar en estas cosas. No, lo que acabas de hacer es justamente lo que debemos hacer. Eso. Conectar ideas. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar otro tipo de... Y por supuesto, no había pensado... Lo había asociado por él, o sea, la noción y toda la parte del contexto. Pero ahorita que acabas de decir, claro, el que está arriba es totalmente de metal. Claro, y cuando lleva el lienzo... Con la armadura, ajá. ¿Pueden buscarlo en Google? Los lienzos... Sí. En Google busquen. Sí. Lindo. La tecnología. Busquen en Google porque hay una imagen en donde hay caballeros sobre caballos, pero cubiertos de pies a cabeza con el mismo lienzo y la misma heráldica. Entonces se produce la confusión entre caballos. Casi una mímesis. Exactamente. Mimético. Nuevo ser. Sí. Entonces, de hecho, lo pensé mientras hablaba de Swift y claro, a uno se le podrían ir ocurriendo más referencias, pero me parece súper fascinante. Las dos presentaciones y en particular esta, que me hizo pensar en cosas que estaba leyendo y también entender por qué la elección del caballo. Ah, qué lindo, muchísimas gracias, qué bonita referencia. Sí. Perdón, yo quería interrumpir a propósito de tu reflexión porque, bellas coincidencias, ¿no? que Carla haya traído esta performance. Es un trabajo que yo conozco bastante bien porque fue uno de los materiales que analicé en mi tesis doctoral, ¿ya? Entonces es una performance que he analizado, revisado, leído y sobrecriticado, ¿no? Desde muchas perspectivas. Entonces yo quería aprovecharme un poquito y compartir algunas visiones críticas sobre este trabajo también, ¿ya? Yo la primera vez que vi la performance, creo que me tiene que haber pasado lo mismo que a todos, ¿no? Una performance muy, muy impresionante, muy interesante también por la cantidad de preguntas, ¿no? Sobre todo que se formula, o sea, tiene muchos niveles de lectura. Y me sucedió, para contarles esto, porque también me hace pensar en otras cosas, ¿no? Cuando la seleccioné desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la fascinación y la pregunta y los niveles, Y me acuerdo en esa época conocí a una chica que trabajaba sobre Animal Studies, ¿ya? Y ella me decía, ojo, pero esta es una performance engañosa, porque finalmente, si bien es una performance cuyo objetivo es poner en crítica la supremacía del ser humano, ¿no? Por sobre otras especies, finalmente no hace más que reproducir el mismo modelo. Porque ¿de qué hibridación estamos hablando si en el fondo el caballo nunca recibe plasma humano?
¿qué posibilidad tiene el caballo efectivamente de hibridarse, ¿no?, con una persona? ¿Qué posibilidad de equidad hay en un contexto en el cual solamente la ciencia es la que está efectuando esta medición y que la está efectuando sobre un humano, no sobre un animal? ¿No? Entonces, la parte esa es una dimensión el antropocentrismo no está para nada cuestionado ni tensionado, sino por el contrario, está como demostrando su supremacía, ¿no? Y hay otro tema que también me pareció bonito y que lo comentábamos como off micro, mientras pasaba la performance, ¿no? Es como toda esta dimensión teatral o escénica que tiene el trabajo, y que en mi modo de ver es donde radica la mayor potencia de la performance, ¿no? Me parece a mí que más que la efectividad del riesgo que pueda estar en juego allí con que ella tenga una enfermedad o que, no sé, que tenga una reacción alérgica, o bueno, no, que dice que tiene sudoraciones, palpitaciones, etcétera. Más allá de aquello, incluso te lo podríamos buscar, ¿no? Exacto, sí, hasta qué punto esas sudoraciones son animales o no es que, claro, obviamente vaya a sudar más si te meten un plasma de cualquier cosa, ¿no? O sea, no necesariamente es producto de una hibridación aquello. Más allá de eso, lo que realmente genera potencia son los mecanismos de representación y las metáforas que están ahí en juego. Porque finalmente, si todo esto fuera falso, ¿no? O sea, si es que no fuera plasma real de caballo lo que estuvieras injertando ahí, el efecto de la performance se logra de igual modo. Y se logra, yo creo, ahí la prótesis no es menor. El uso de esas prótesis que ella utiliza, el acto de caminar con el caballo en ese lugar, ¿no? La voz de este como científico que narra, esos son realmente los recursos que producen, y finalmente son recursos simbólicos, ¿no? Más que performativos. Entonces eso me parece, yo diría, o sea, cuando finalmente volví a rescatar la performance, porque pasé por todo un momento de esta performance no sirve para nada, como el otro extremo, ¿no? Como, claro, no sirve para nada, como que finalmente como que se muerde la cola, se afirma a sí misma. Finalmente como que le volví a encontrar a ese punto por eso, como por la efectividad simbólica que tiene en los mecanismos de representación que utiliza, donde la prótesis a mí es como para mí el elemento clave, el elemento de mediación, ¿no? Donde está como concentrada la mediación entre arte, ciencia y tecnología en este caso. Yo estoy de acuerdo contigo y también creo que tiene, bueno, sí, es absolutamente teatral, pero de alguna manera sí hay un cambio porque te están diciendo y sí pasó. O sea, realmente la mujer sí se inyectó los plasmas durante 2 años. Entonces, aunque no lo hayas visto, no sé si piensas, o sea, de alguna manera hay un registro. O sea, hay un registro de veracidad, o sea, es cierto. Nosotros como jurados investigamos y pasó, o sea, sí ocurrió. Y no es ese grado, o sea, no es simplemente interrogar ese performance, es interrogar el momento en donde ya está aconteciendo, así. Y una de las cosas que también le había dicho Carla, que me parecía que tendríamos que hablar en este contexto, es sobre la agencia. No se ha hablado sobre la agencia y los agenciamientos, ¿no? Entonces aquí hay obviamente un agenciamiento que ella está operando todo el tiempo, que tiene que ver con el mito, pero que también tiene que ver con el científico y con la voz y también tiene que ver con la prótesis, pero ojo, o sea, la prótesis ya está sobreexplotada. Matthew, o sea, todo lo que es el registro de Cremaster, ¿sí lo vieron? Todo se construye a partir de una belleza absoluta y aparte, obviamente, HD, triple, cuádruple, no sé cómo se diga eso, en el MoMA, ¿cómo se llama la Routine Hall? El Cremaster, bueno, de Matthew Hall. Y estas horas, ¿no?, que se eternizan y que están creadas a partir de prótesis fantásticas, ¿no? No sé, hay mucha teatralidad.